Y bueno, el día de hoy estamos enlazándonos vía telefónica con el doctor David Vázquez Salguero, presidente del Colegio de San Luis. Le damos la bienvenida y le agradecemos que esta mañana haya tomado nuestra llamada. ¿Qué tal? Doctor, muy buenos días, gracias por comunicarse con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes para permitirme compartir con ustedes algunas ideas. Sí, doctor, muchísimas gracias, gracias por tomarnos la llamada. Y bueno, en este sentido nos preocupaba mucho este tema que se da a conocer pues hace unos días, donde pues los centros de investigación, los centros también CONACYT, están enviando una carta al diputado Mario Delgado, donde de aprobarse ciertas reformas, ciertas iniciativas, pues estarían recortando estos fideicomisos muy importantes para los centros de investigación, estarían prácticamente recortando una gran cantidad de recursos para estos centros de investigación y difusión científica. Y bueno, esto también sin duda le afectaría al Colegio de San Luis. Platíquenos cómo está este asunto. Sí, pues mira, fíjate que el tema de fideicomisos no es nuevo, no es comenzó ya, digamos, a principios de este año, mediados, ¿no? Sí. Incluso en el marco de la pandemia, cuando el Ejecutivo Federal emitió un decreto para precisamente extinguirlos y tomar los recursos para utilizarlos en otros asuntos. En ese momento nosotros, los titulares de los 26 centros de investigación, junto con CONACYT, nuestra cabeza de sector, argumentamos ante Función Pública y Secretaría de Hacienda principalmente, pues que esos fideicomisos son importantes para el desarrollo de la investigación en México. Por otro lado, son fideicomisos que sí están fiscalizados, ¿no? Son recursos que se revisan, que tienen sus propias auditorías, tienen su propio mecanismo de rendición de cuentas. Y bueno, la decisión en un trabajo conjunto entre CONACYT, Función Pública y la Secretaría de Hacienda fue que nosotros quedaríamos al margen de esa extinción, y así ocurrió. Es decir, otros empezaron el proceso de extinción, pero en nuestro caso no, nuestros recursos quedaron salvados, etcétera, ¿no? Eso permitió pues que fluyeran las cosas. El compromiso que se nos pidió y que nosotros asumimos de verdad con mucha disposición y gusto, Sí. era que mejoráramos las reglas de operación para hacerlos todavía más transparentes, para incorporar algunas normativas de la administración pública y también para que pudieran, en el marco de los fideicomisos, asumir la política de austeridad del gobierno federal. Y en eso hemos estado trabajando, fíjate, en los últimos meses pues no hemos olvidado ese compromiso, al contrario, ya hay algunas propuestas de modificación a reglas hechos a Función Pública, les estamos proponiendo cómo mejorarlas. Entonces es un trabajo que se venía haciendo, y este dictamen nos sorprende, ¿no? Porque no contempla ese trabajo previo. Además, fuimos convocados los directores de centros y de otras universidades también al Parlamento Abierto, donde expusimos con mucha amplitud, con mucha información, por un lado, la importancia que tienen estos fideicomisos, lo que se hace en ellos, a qué están destinados estos recursos, y el impacto de las investigaciones que se generan con estos recursos. Y en el Parlamento Abierto, pues a mí me quedó mucho la impresión de que los diputados estaban convencidos de la importancia. Creo que lo argumentamos muy bien, ellos también lo vieron. El propio dictamen que se discutirá el día de hoy así lo refleja, es decir, ahí mismo se asume que son importantes los fideicomisos, y aún así pues pasan por el rasero de quererlos eliminar. Y bueno, te comento además que las investigaciones que se realizan con los fideicomisos pues se pueden hacer porque este instrumento de financiamiento nos permite pues hacer proyectos multianuales, no cerrar Sí. con el año fiscal, sino comprometer el dinero para Claro. proyectos que generalmente no se hacen en un año. La investigación Sí, claro. pues, se tarda, ¿no? Entonces, proyectos de 3 años, de ahí sale el recurso. Y Sí. además es recurso que no le cuesta al erario, porque son recursos autogenerados o que provienen de otras instituciones. Cuando nos aliamos con instituciones nacionales extranjeras,
a veces empresas, a veces universidades, llegan a ese fondo, Sí. y ahí lo estamos utilizando, ¿no? Claro, Entonces, sí, dime. Perdón, doctor. Me parece que este tema de los presupuestos para los temas de la investigación, de la academia, de la divulgación científica, cultural, etcétera, siempre son los primeros recursos que se ven afectados cuando se hablan de recortes, cuando se hablan de represupuestaciones, etcétera. Es uno de los sectores más golpeados. No podemos menospreciar ese asunto, ¿no? ¿Cuáles son las principales afectaciones que ustedes prevén que se puedan dar en dado caso de que se aprueben estos recortes, de que se aprueben estas reformas que pues estarían en perjuicio de los recursos que ustedes obtienen? Y en una segunda pregunta, pues ¿qué les han dicho ya las autoridades? ¿Qué les han dicho los diputados? El propio Mario Delgado, ¿qué les ha comentado en torno a lo que se pueda realizar con esta iniciativa, con esta propuesta que ustedes realizan? Pues mira, la primera pregunta te la comento, sí se afectan muchas cosas, ¿no? Porque no es el caso del Colegio de San Luis, pero hay otros centros hermanos Sí. que en este preciso momento están trabajando en proyectos para atender la contingencia del COVID-19, ¿no? Es decir, ellos están trabajando todo el tema de los ventiladores, de los cubrebocas antivirales, en experimentaciones y desarrollos que tienen que ver con el tema de la atención a COVID-19, ahorita está proveniendo de los fideicomisos, ¿no? En el caso del Colegio de San Luis estamos hablando de 5 proyectos que están en curso, que son temáticas importantes de impacto nacional, por ejemplo, infancia y discapacidad, protección del patrimonio natural, asuntos de agua y minería, y así como estos pequeños ejemplos que te nombro, hay muchos a nivel nacional, o sea, todos traen proyectos que están en curso y pues de aprobarse esta iniciativa, este dictamen, pues esos recursos quedan en riesgo porque la propuesta de la iniciativa es que se regresen a la tesorería, o más bien que se entreguen, porque no provienen de ahí, se entreguen a la tesorería de la federación, ¿no? Entonces, pues esos proyectos quedarían truncos y estaríamos perdiendo un valioso instrumento de financiamiento. Claro. Y eso nos regresaría años a poder volver a construir un nuevo modelo de financiamiento. Lo lamentable de la iniciativa o del dictamen es que no da alternativas, o sea, simplemente los elimina y pide que el dinero se entregue a la tesorería, pero no hay una alternativa que sugiera cómo pues aminorar el impacto. Claro. O hacer un refinanciamiento de los procesos científicos. Así es. Y segundo, pues no hemos tenido respuesta de los diputados. Nuestro coordinador del Consejo Consultivo de Centros, que es el doctor Miguel Rubio Godoy, el director del INECOL, él ha estado insistiendo mucho en que se le permita exponerse hoy durante el debate, que se le permita argumentar las razones por las que queremos defender los fideicomisos. Esto es en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, y los encargados, el presidente de esa comisión no le ha dado respuesta, ¿no? Entonces sí creemos, digamos, que nosotros siempre hemos atendido las disposiciones que son federales, no hemos argumentado, ¿no? Con razones, con técnicas, y pues sí queremos ser escuchados en esta ocasión, ¿no? Es correcto, presidente. Y bueno, pues con este tema nos quedamos, vamos a estar muy pendientes de lo que pase también el día de hoy, porque bueno, ya hoy se estaría ahí votando, también pedirle mantener el canal de comunicación abierto para cualquier cosa que llegue a ocurrir en este sentido, bueno, pues tratar de volver a comentar este tema y pues ver cómo pues afrontaría este duro golpe pues económico el Colegio de San Luis con la pues eliminación de estos fideicomisos. Pues sí, te mantendría al tanto, ¿no? Aquí en San Luis le pegaría al Colegio de San Luis, le pegaría a los fondos mixtos, sí. Es decir, esto también le pegaría al gobierno del estado, al COPOSIT, también le pegaría al IPICIT, ¿no? Otro centro hermano,
Esta carta la replicamos a todos los coordinadores parlamentarios de la Cámara de Diputados, a la presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología, no nada más al presidente de la Junta de Coordinación Política. Aquí necesitamos esta alianza y sobre todo también que los diputados de San Luis Potosí, que tienen representación allá en el Congreso de la Unión, pues puedan ser sensibles, escuchar lo que estamos diciendo y conocer, ¿no? Porque de alguna manera pues también tiene un compromiso con la ciencia, con el Estado de San Luis Potosí. Así es. Bueno, pues estaremos muy pendientes, presidente David Vázquez Salguero, presidente del Colegio de San Luis, y bueno, como siempre, agradecerle muchísimo que nos haya tomado la llamada este día por la mañana. Muchísimas gracias, presidente. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes, que tengan buen día. Muy buen día, doctor David Vázquez. Pues sí, Cris, ahí está el tema, como siempre, complicado el tema de los presupuestos. Me parece que además será un tópico que estaremos ya abordando y estaremos hablando de manera constante durante los siguientes meses, durante las siguientes semanas, toda vez que se estará discutiendo ya en los diferentes poderes, ¿no? Pues justamente las aprobaciones de los presupuestos y las mismas presupuestaciones que hagan las autoridades competentes. Sí. Y nada más como dato de la carta que envían a los diputados federales, señalan que estos centros de investigación, por ejemplo, en San Luis Potosí tenemos al Colsan, al IPCID, el Coposit, y bueno, pero a nivel nacional se generan más de 4.500 publicaciones científicas por año, lo cual esto podría perderse de no tener ya estos fideicomisos. Entonces me parece que ese es un golpe durísimo al conocimiento, ¿no? Y a la difusión científica en México. Sí, desafortunadamente, pues bueno, siempre es como lo comentábamos, ¿no? El tema de la cultura, la ciencia, la tecnología, la divulgación científica, pues siempre es los primeros que la llevan, son la carne de cañón. En temas presupuestales, ojalá que se logre rescatar recursos para este importante sector. Y por cierto, mandar una felicitación, porque el día de ayer, 28 de septiembre, fue el Día Internacional del Divulgador y la Divulgadora Científica y Cultural. Cómo no. Les mandamos un abrazo y una felicitación de verdad muy afectuosa a todas las personas que se dedican pues a difundir y a divulgar todo el conocimiento científico y cultural que se genera en México. Hacemos una pausa, ya regresamos a 89.3 Noticias Matutino.